Nunca imaginé que mi propia hija pudiera hacerme sentir como una sirvienta dentro de mi propia casa. Todo comenzó después de que mi esposo murió. Durante 35 años habíamos trabajado juntos para construir una vida tranquila. No éramos ricos, pero teníamos una casa pequeña, algunos ahorros, sobre todo, una familia. Cuando él falleció, sentí que una parte de mí se había apagado. Mi hija, Laura, fue la primera en decirme, «Mamá, no puedes quedarte sola. Ven a vivir con nosotros». Acepté. Pensé que quería cuidarme. Pensé que finalmente tendríamos la oportunidad de estar juntas. Los primeros meses fueron tranquilos. Yo ayudaba con la casa, preparaba la comida, lavaba la ropa, cuidaba a mis 2 nietos cuando Laura tenía que trabajar. Nunca me quejé, hasta que poco a poco las cosas comenzaron a cambiar. Laura empezó a hablarme como si yo fuera una empleada. «Mamá, ¿ya limpiaste la cocina? Mamá, el baño está sucio. Mamá, recoge los juguetes». Yo lo hacía. Pensaba que estaba ayudando. Pero una tarde, mientras doblaba ropa, escuché a mi yerno decir, «Tu madre podría encargarse de toda la casa. Después de todo, vive aquí gratis». Laura respondió, «Ya lo hace». Sentí un nudo en el estómago, pero no dije nada. Pensé que quizá había escuchado mal. No fue así. Las exigencias aumentaron. Si había una mancha en el piso, era culpa mía. Si los niños dejaban juguetes tirados, yo debía recogerlos. Si Laura llegaba cansada, esperaba que la cena estuviera lista. Una mañana le pregunté, «Laura, ¿podrías ayudarme un poco con la limpieza?» Me miró como si hubiera dicho algo absurdo. «Mamá, tú no trabajas». Me quedé callada. «Yo trabajo todo el día». «Lo sé. Entonces no entiendo por qué te quejas». No respondí, porque no quería pelear con mi hija. Pero aquel día empecé a pensar en algo. Mi esposo siempre me había dicho, «María, nunca dependas completamente de nadie. Mientras tengas su propia llave, tendrás una salida». Guardé esas palabras durante años. Nunca pensé que algún día las necesitaría. Una semana después ocurrió todo. Había limpiado toda la casa. Pasé la aspiradora. Lavé los baños. Limpié la cocina. Hasta había preparado la cena. Cuando Laura llegó, llevaba botas cubiertas de barro. Entró sin quitarse los zapatos. Caminó por el pasillo. Dejó huellas por todo el piso recién limpio. «Lam Meyer. Laura, espera. Voy a limpiar eso». Ella se giró. «¿Limpiar?» «Sí». Entonces gritó, «Limpia otra vez». Me quedé inmóvil. «Laura, vives aquí gratis. Tienes que trabajar». Su esposo comenzó a reírse desde el sofá. «Tiene razón». Laura señaló el suelo. «¿Qué estás esperando?» Sentí que algo dentro de mí finalmente se rompía. No grité. No discutí. Solo fui a mi habitación. Tomé mi bolso. Guardé mis documentos, mi teléfono, las llaves y algunos objetos personales. Cuando regresé a la sala, Laura me miró. «¿A dónde vas?» «A resolver algo». «¿Qué cosa?» «Mi vida». Salí. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sí sabía dónde debía ir. A una agencia inmobiliaria. La misma agencia que mi esposo había utilizado años atrás. Entré y pregunté por la antigua agente que conocíamos. «¿Señora Elena?» «Sí. ¿Qué puedo hacer por usted?» Sacé un documento de mi bolso. «Quiero vender una propiedad». La mujer lo revisó. Su expresión cambió. «¿Esta casa sigue su nombre?» «Sí». «¿Es completamente suya?» «Sí». Era la casa que mi esposo y yo habíamos comprado antes de casarnos. La habíamos alquilado durante años. Después de su muerte, yo había seguido recibiendo los ingresos. Nunca se lo había contado a Laura. No porque quisiera ocultárselo. Simplemente nunca había considerado necesario hablar de dinero con mis hijos. La agente levantó la mirada. «¿Quiere venderla?» «Sí». «¿Está segura?» Complementé. Aquella casa valía mucho más de lo que Laura imaginaba. Con el dinero podía comprar un pequeño apartamento y vivir cómodamente durante muchos años. Pero todavía no había terminado. «También quiero saber si puedo comprar otra propiedad». La agente sonrió. «Por supuesto». Durante las siguientes 2 horas vimos varios apartamentos. Finalmente encontré uno. Era pequeño, luminoso, tenía un balcón y una vista preciosa. No era una mansión, era mi espacio, y eso era suficiente. Mientras firmaba los primeros documentos, mi teléfono comenzó a sonar. «Laura, no contest». Después llegó un mensaje. «¿Dónde estás?» Otro.
¿Por qué te fuiste? Otro, mamá, vuelve. Apagué el teléfono. Al día siguiente regresé a la casa de Laura. No para quedarme, para recoger mis cosas. Cuando entré, Laura estaba esperándome. ¿Qué hiciste ayer? Compré un apartamento. Su rostro cambió. ¿Qué? Me voy. No puedes hacer eso. Sí puedo. ¿Y los niños? Seguirán teniendo una abuela. Pero tú tienes que ayudarnos. Lam Meyer. No. Su esposo apareció detrás. ¿Vas a abandonarlos? No. Respondí. Voy a dejar de ser su empleada. Laura comenzó a llorar. Mamá, yo no quise decirlo así. Si quisiste. Estaba cansada. Yo también. Pero tú no trabajas. La miré directamente. Tu padre y yo trabajamos durante 35 años. Silencio. Y mientras tú pensabas que yo vivía gratis, yo pagaba mis propios gastos con el dinero que tu padre y yo habíamos ahorrado. Laura se quedó confundida. ¿Qué dinero? No respondí. Su esposo preguntó. ¿Tienes ahorros? Más de los que ustedes imaginan. Laura se sentó. ¿Por qué nunca me dijiste? ¿Por qué nunca pensé que necesitara demostrarte que podía vivir sin ti? Entonces saqué las llaves de mi nuevo apartamento. No quiero pelear contigo. Le dije. Eres mi hija. Entonces, ¿por qué te vas? Porque quiero que cuando volvamos a vernos, sea como madre e hija. Laura comenzó a llorar. Lo siento, Lam Meyer. No necesito que me pidas perdón hoy. Entonces, ¿cuándo? Cuando entiendas lo que dijiste. Me fui. Los primeros días fueron difíciles. Mi apartamento estaba silencioso. Demasiado silencioso. Pero después de unas semanas comencé a disfrutarlo. Me levantaba cuando quería. Cocinaba lo que quería. Leía en el balcón. Salía a caminar. Y nadie me gritaba que limpiara otra vez. Un domingo recibí una visita. Era mi nieta. Corrió hacia mí y me abrazó. Abuela, te extraño. Sonreí. Yo también. Laura estaba detrás de ella. ¿Podemos hablar? Asentí. Se sentó conmigo. He estado pensando mucho. Y me di cuenta de algo. ¿Qué? Nunca pensé en todo lo que haces. Lam Meyer. Hasta que tuve que hacerlo yo. Sonreí ligeramente. ¿Y cómo te fue? Laura soltó una pequeña risa. Horrible. Nos reímos. Después se puso seria. Mamá, te traté como una sirvienta. Sí, y no tengo excusa. No. ¿Puedes perdonarme? La miré durante unos segundos. Te perdono. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias. Pero levanté un dedo. Perdonarte no significa volver a vivir contigo. Ella asintió. Lo entiendo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi hija realmente lo entendía. Con el tiempo nuestra relación mejoró. Laura comenzó a visitarme. A veces cocinábamos juntas. Otras veces salíamos con los niños. Pero había una diferencia. Ahora venía porque quería verme, no porque necesitara que limpiara su casa. Un día, mientras tomábamos café, Laura me preguntó, «Mamá, ¿por qué no me dijiste antes que tenías aquella propiedad?» Sonreí, porque el dinero no era el problema. Entonces, ¿qué era? Miré por la ventana. El respeto. Ella bajó la mirada. Lo sé, y yo también aprendí algo. Durante mucho tiempo pensé que ayudar a mis hijos significaba estar disponible para todo. Pero una madre también tiene derecho a decir basta. Tiene derecho a descansar. Tiene derecho a vivir sola. Tiene derecho a tener dinero. Tiene derecho a cerrar una puerta sin sentirse culpable. Y, sobre todo, tiene derecho a recordar que ser madre no significa ser sirvienta. Aquella noche, cuando Laura se fue, cerré la puerta de mi apartamento. Miré el pequeño salón. Sonreí. Había perdido una casa, pero había recuperado algo mucho más importante, mi dignidad. Y todo había comenzado con una frase que todavía recuerdo. Limpia otra vez. Vives aquí gratis. Ella pensó que me estaba echando. No sabía que, en realidad, me estaba dando el último empujón que necesitaba para volver a elegir mi propia vida.